Hemos estado hablando, hemos estado hablando del liberalismo como esencia y recuerdo que estamos viendo los pasos que han llevado a su implementación. El liberalismo filosófico como tal empieza mucho antes del nominalismo que hemos hablado, pero hemos puesto esta primera fecha como una de las primeras piedras fundamentales. Esta noción de la imposibilidad de conocer que provoca el nominalismo va a hacer que se oponga abiertamente al conocimiento tomista. La construcción del pensamiento, como hemos visto, desde Grecia, pasando por la escolástica, evidentemente la patrística primero y luego la escolástica, va a construir la noción de la verdad razonable. Esto nos dice que entender la fe está alcanzada por la razón que es lo más propiamente humano. El hombre percibe por los sentidos y a través de ese raciocinio obtiene una conclusión que le permite adecuarse a la realidad. Ya habíamos mencionado también que esa realidad filosóficamente se define como lo que es, como la adecuación de la inteligencia al objeto de su estudio. Tanto más fiel será esa inteligencia conforme avance en el conocimiento de su objeto, como la inteligencia se apropie de aquello que ya es más allá de lo que ella define. El hombre moderno en su filosofía rompe con esta noción. Parte de una realidad relativa. Y a diferencia de entender que esta relatividad solamente es desde un punto de mira, no desde su naturaleza, lo aplica de manera general, condicionando la existencia del ser, es decir, que todo es por lo que él piensa, por su propia razón. Esto es absolutamente absurdo. Pero esta primera noción de desconocimiento va a llevar al hombre a no poder saber finalmente lo que verdaderamente es. Y la esencia de lo que verdaderamente es aquel que es. Termina siendo Dios. En consecuencia, la verdad, por autonomacia, le corresponde solo al que es. Solamente a Dios le corresponde la verdad en plenitud. Todas las demás verdades emanan de esa misma verdad. Y si yo ataco la posibilidad de comprender la verdad, estoy atacando la realidad del que es. Estoy atacando a Dios mismo. La revolución en este sentido hace lo mismo. Ese liberalismo que destrona a Dios simbólicamente, como hemos comentado, en aquel momento en que sale esa mujer de la Catedral de Nuestra Señora de París, entronizando la razón del hombre, es que la está deificando. Ya no es Dios el Dios verdadero, sino que a partir de esa razón que domina hasta el absurdo, es esta razón aminorada, es esta razón que se percibe como Dios mismo, la que va a acabar siendo la que domina. En este perfil nos encontramos. Nos encontramos en la deconstrucción de la cristiandad. Ese pensamiento que originalmente fue el sustento, esa realidad del Dios que revela la verdad, se ve ahora destruida por aquellos que quieren hacer que la verdad esté sujeta al hombre. Encontramos así al nominalista, pero también a este nominalismo que influye de Occam a Lutero, como lo hemos explicado ya. Toda esa noción de la necesidad de autonomía que originalmente surge del pensamiento de Lutero, buscando hacerse él mismo, no someterse, no encontrar en las verdades de Dios y en su orden divino la realidad, sino en lo que él quiere, haciendo un Dios a su manera, haciendo una religión a su manera, como él le plazca, y ahí, de entrada, una multiplicación de verdades
tantas subjetividades haya, va a permitir también hacer otro paso de la destrucción de la realidad. Conclusión, estamos en esta batalla en que se enfrenta la realidad cognoscible, la realidad del Dios que nos enseña lo que es a través de su revelación, a través de esa revelación explicada por la tradición, con el hombre moderno que dice: yo soy el que sé la verdad emana de mí. Y nos vamos aproximando, después de Lutero, a esa ilustración en que empiezan a jugar con esa fantasía del seréis como dioses nuevos filósofos. La Revolución Francesa acaba siendo, después de la Ilustración y algunos pasos intermedios que tienen importancia, la más relevante después de esta Ilustración acabará siendo la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, al que llaman el liberalismo político, que es la aplicación ya en la sociedad de esta antítesis. En esta sociedad habíamos hablado de que el orden estaba precisamente enfocado al fin del hombre: conocer, amar y servir a Dios, salvar el alma en consecuencia. Y este orden individual se proyectaba en la sociedad, que tiene como fin el bien común. Este bien común que está en este punto de comunidad ligado al fin último del hombre. Vamos entonces a encontrar que esta aplicación del liberalismo político en una sociedad encontrará no solamente a los filósofos que sepan hablar de esta noción equivocada, de este error. Finalmente vamos a encontrar que en el fondo, muy en el fondo, cada ideología es un choque de la verdad y del error. Una ideología cristiana que pone a Cristo por rey, que pone su verdad, que pone el plan divino y que otorga una verdadera paz, contra una ideología subjetiva del individuo que forma las naciones en las que vivimos. El Estado liberal, el Estado creación ficticia que domina al hombre, sin estar limitada por Dios y por su caridad, hace que el hombre egoísta tenga que volver a sí mismo. Vamos con esta introducción a verla desde dos ópticas: una noción general que nos recuerde cómo se fue construyendo el pensamiento liberal en la Revolución Francesa, y otra en la que nosotros podamos encontrar a los principales autores y entender cuáles han sido sus errores principales en cuanto a la filosofía, contrastándola con el pensamiento de la catolicidad, con la verdad del catolicismo. Vamos entonces a recordar la plática en donde nos hemos quedado. Este liberalismo entendido como la rebelión del hombre contra el orden divino, contra el plan de Dios. ¿De acuerdo? Y justamente la idea es que esta revolución se convierte en un quiebre fundamental, guiado por principios que escuchamos frecuentemente en nuestro país, en el grito de la independencia de los últimos presidentes: ¡viva la libertad, la igualdad y la fraternidad! Gritos liberales, gritos masónicos, como esta masonería que acompaña y que se vuelve uno de los vehículos centrales de tracción del pensamiento liberal. Y finalmente, en cada punto, una falsa libertad, una falsa igualdad y una falsa fraternidad, porque todas ellas son palabras disfrazadas que quieren encubrir la libertad, que es la libertad hacia Cristo, la igualdad ordenada como hijos de Él, y esta fraternidad que nos une en ese mismo orden. No hay igualdad, sino diferencia de cada ser en orden a su forma en que desarrolla su propia libertad. Y esta fraternidad que nos une en esencia es que somos hijos de Dios. Este es un ataque directo a la monarquía, porque ahí se entraban valores intolerables que se oponían, y a la Iglesia.
Recordaba la vez pasada que el orden medieval que precede a todos estos movimientos se centra en dos figuras. Se centra en el Papa y se centra en el emperador, que el orden temporal y el orden de la trascendencia al que le corresponde la Iglesia van cuidando al hombre para llegar a su propio fin. Ahí uno y otro convergen en las funciones que les son propias, en ese orden espiritual en que el Papa guía a los hombres a su máximo fin, que es la salvación de las almas, pero que el hombre actual en ese bien común lo abraza y lo protege para poder cumplir con ese fin. Por eso era insoportable, porque ahora no hablamos de esa monarquía despótica, hablamos de esa monarquía que se sujeta a los fueros y a la realidad que le corresponde, al fin en el que hay esa esperanza de que el bien común prevalezca ordenado a su creador y a su verdadero fin. Entonces va a haber ese ataque generando esa ruptura, ese orden que es contundente. Decía Donoso Cortés que es una revolución satánica, porque va negando la autoridad divina. Punto central, la negación de la autoridad divina en cada uno de estos presupuestos liberales. Finalmente, la autonomía humana se vuelve un valor absoluto y lo vivimos en cada una de nuestras leyes, de nuestras escuelas, de todos aquellos principios que el orden social nos presenta. ¿Cuánto lo vemos esto en la política? Entonces, en esencia, la Revolución Francesa es una manifestación contra Dios esencialmente. Tenemos estas nociones que no debemos de olvidar. Volveremos a los autores, pero vamos a entender este principio del liberalismo pre-revolucionario de Rousseau. Estas bases que pone Rousseau, Voltaire, Montesquieu, deciden y definen esta autonomía del hombre, la soberanía popular, van siendo rupturas de esa perspectiva católica que representan la negación de ¿qué? De la verdad revelada. El hombre es ahora el que dice lo que importa. Hacemos un Dios a nuestra medida, un Dios de bolsillo. Dice Rousseau, el hombre nace libre, pero en todas partes está encadenado. Entonces es ese contrato social, ya no es la caridad, ya no es el orden a Dios, es el pacto entre los hombres, nuestras propias libertades. Lo seguiremos viendo. Santo Tomás nos va a decir, por contrario, toda autoridad viene de Dios. ¿Sí? Esa es la esencia del orden divino. Rousseau, otra vez, en su error como el relativismo, fíjense cómo estos pensadores, a los que vamos volando de pájaro, otra vez lo único que no toleran es el orden hacia Dios. Habla de esta voluntad general, de donde sale la soberanía. ¿Cuántas veces escuchamos en la Constitución mexicana que la soberanía viene del pueblo? ¿Qué significa ahora? Que ya no es Dios el que manda, sino que es el individuo, la soberanía, esta masa del pueblo, como si fuera esta masa del pueblo la que mandara. ¿Qué significa esta soberanía? Que ahora ya no importa quién ha creado al hombre, ya no importa toda esa parte en que hemos visto que el hombre estaba ligado a Dios. Ahora es una relativización, es una subjetivización y es lo que cada quien piensa, lo que cada quien tiene en la cabeza, el soberano de todo esto. La verdad no depende entonces de la voluntad humana, sino que es, como diría Santo Tomás, inmutable porque proviene de Dios. La verdadera verdad, si me valen esta redundancia. Toda la otra es una construcción absolutamente absurda, antinatural, y que ¿qué está haciendo? Como diría Monseñor Lefebvre en una contundente expresión de su libro, uno de los más relevantes, le destronaron. El hombre está poniéndose y sentándose en el trono que solo le corresponde a Dios. Es el liberalismo, en esencia es una apostasía, en esencia es el mismo orgullo de Satanás que en la lucha con Miguel grita esa soberbia plena. En el fondo, el liberalismo es un pecado de soberbia como lo fue para Luzbel. Non serviat. ¿Y qué dicen estos hombres liberales? Non serviat. No me someteré a la realidad, a la orden de tu plan divino y a mi propio fin.
Es inevitable que recordemos, aunque no sea de la plática, de la masonería, que esta masonería que surge en Inglaterra va a tener una apreciación diferente, se va a sentar un poco de manera diferente en Francia, pero que va a ser uno de los vehículos esenciales para entender la revolución. La Bastilla, por ejemplo, hay claros escritores que nos hablan de que la Bastilla no fue ni por poco lo que nos pintan. Era una cárcel vacía, con pocas personas, pero ¿cómo hacemos con bombo y platillo que estas verdades parezcan maravillosas, cuando en realidad no son más que estas hordas alborotadas por estos líderes destruyendo el orden que existía? Más allá de un análisis fino que podría encontrar errores o no en puntos concretos, no es eso lo que se busca. No es una manera de corregir para mejorar, es de sustituir para implantar un orden anticatólico. El antiguo régimen, así le llaman en la Revolución Francesa, el antiguo régimen finalmente es eso, la forma en que se refieren al orden cristiano, ordenado a Dios. Y el nuevo régimen lo que busca es eso, un orden que gira en torno al hombre. La Declaración de los Derechos Humanos que veremos ahora es eso, es la sustitución de las leyes divinas por las leyes del hombre. Entonces, las logias actúan como centros que conspiran contra la monarquía y contra la iglesia. Estos principios de los que hemos hablado exaltan esencialmente la razón sobre la fe. Y recordemos que la fe tiene como garantía aquel que la ha revelado. Para los que somos católicos, como mis oyentes, la garantía primera, más allá de la razonabilidad que alcanza Santo Tomás, más allá de que es posible entender que las verdades divinas son razonables, es que primero que nada, aquel que lo revela es Dios. Y contra esa verdad exaltan la fe del hombre sobre sí mismo. Dice el Papa León XIII que el peligro de la masonería era que en realidad su propósito verdadero era destruir el orden cristiano. La masonería, dice el Papa, es una secta anticristiana y el objetivo es la destrucción de la Iglesia y de la sociedad cristiana. Se implementan todas estas ideas, se concreta el liberalismo, no es únicamente un evento político aislado, es esta implementación concreta en la sociedad. La Revolución Francesa va a buscar sustituir todo, no solamente una imposición filosófica, sino una imposición en esta forma de expresión del pueblo en sus costumbres, creando fiestas liberales para sustituir a las fiestas religiosas, buscando siempre repetir muchas veces lo que la misma iglesia tenía, pero a través de un orden sin Dios, un orden laico. Así la laicización que ahora vemos en las escuelas, que ahora vemos en la cultura, que ahora vemos en las artes, empieza por este principio que concreta la religión, que concreta la Revolución Francesa en contra de la religión. Elimina los poderes de la monarquía y entonces la influencia de la Iglesia se va reduciendo. Decía Donoso Cortés que esta revolución es el primer paso en la destrucción de la civilización cristiana. El primer paso práctico, por supuesto, ya hemos visto que había aspectos filosóficos que la preceden, pero es el primer triunfo material en la sociedad y que va a permear por toda Europa. Hemos de ver cómo los isabelinos en España alimentaban su teoría de este movimiento francés y de estas ideas ya concretas de aplicación. Pero no solo en España, sino en México, toda esta noción liberal, incluso el Estado que ahora se presenta no es católico. Toda la constitución de nuestro país es un Estado liberal. Es un Estado que se basa en la soberanía del pueblo, en la autonomía, en la libertad religiosa. Son principios que no se han quedado en una idea, han nacido en una idea, pero se han concretado en el país que ahora nosotros sufrimos porque desconoce finalmente los derechos de Dios. Perdón, pero nos hemos adelantado un poco.
Al hablar de la Declaración de los Derechos del Hombre, es esto, el culmen documental de esta rebelión contra Dios. Cada uno de los derechos fundacionales van haciendo referencias sin ningún orden a Dios. Y eso es precisamente una sociedad que va haciendo que el hombre los sustituya. No hay más que derechos del hombre y ninguna obligación. ¿Se acuerdan esa primera plática en la que hablábamos de la religión que nos obliga? ¿Y por qué el hombre se centra en sí mismo si todo lo ha recibido? ¿Cómo puede ser que el hombre que ha bebido agua, se acuerdan, que ha respirado a cada instante y todo eso no le ha venido del propio hombre, sino de Dios, le ignora ampliamente? ¿Y cómo esta condición que a mí no me permite crear a otra criatura y por ende soy creado, me desentiendo de ella? Es la desobligación absoluta, es el desentendimiento de aquel que debería centrarse como el punto neurálgico de todo el pensamiento. La sociedad ha sido creada para Cristo Rey. El hombre le contesta con esto, con una declaración contra Dios. Veamos las palabras que son muy claras. Los derechos del hombre proclamados sin referencia a Dios son una negación de la verdad y de la justicia. De la verdad, porque el que Dios exista es innegable. En nuestra condición de criaturas que somos dependientes desde nuestra creación hasta nuestra verdad constante, Dios nos mantiene vivos, es una dependencia plena. Acuérdense lo que se hablaba del ser necesario, pues ese ser necesario, la justicia emana que sea reconocido. Y aquí se le ignora plenamente. ¿Sí? Y es una negación de la verdad por la pura existencia de Él y la nuestra, porque nos ponemos en el lugar que le corresponde a Dios. Seréis otra vez como dioses. Hemos de mencionar también, de manera rápida, que se da esta constitución civil del clero como un ataque a la Iglesia. Es una constitución que ponía y sujetaba la autoridad de toda la Iglesia, de todos los curas del clero. Y había los que juraban y los que no, pues se acaban siendo expulsados, martirizados. Ahí vendrán toda esta epopeya de la Vendée en la que había martirios impresionantes, encarnizados, pero aquellos católicos, como otra vez pasaba en el circo romano, pues ahora en Francia han dado la vida por la fe, cuando algunos otros pues se han sometido contrariamente a los principios de la autoridad que Dios ha puesto sobre Pedro, sobre la Iglesia y no sobre la autoridad estatal. Dice el Papa Pío VI que esta es una constitución que es un ataque directo a la Iglesia. Rompe la sucesión apostólica y la independencia que les corresponde a la Iglesia por el derecho divino de enseñar. Este apacigua mis ovejas es un mandato de Cristo a San Pedro, que le manda apaciguar a sus ovejas. Este mandato de id y predicad la verdad le ha sido dada a la Iglesia, no le ha sido dado al pueblo. Entonces, así, el Papa Pío VI reiterará, la constitución civil del clero es un acto de traición a la fe. Finalmente, pensar en la secularización. ¿Qué es esto? ¿De qué hablamos? Pues finalmente de un Estado que olvida a Dios. Todo está girando en torno al hombre. La vida pública, hemos dicho, demanda que haya una moralidad, simplemente. Esta laicización rompe esa moralidad. ¿Por qué? Porque lo que era bueno, lo que era malo, está ordenado a Dios, sus mandamientos, su verdad. ¿Y el hombre actual qué dice? No, la moralidad es relativa, la moralidad es subjetiva. Ejemplos claros, el aborto. Ahora, en este tiempo, parte de la gente dice,
el producto de la concepción y con una serie de falacias lingüísticas nos habla con dulzura de la muerte de un niño por su madre, con los cómplices que le han acompañado. ¿Y esa moralidad cómo lo acepta? A partir de esta relativización. Una sociedad ordenada a Dios, a la verdad. Fíjense cómo Dios siempre es verdadero. Entenderá que la muerte de un niño es un matricidio. Y en cambio, la sociedad actual lo olvida plenamente. La sociedad actual simplemente dice, depende, es relativo. Y empezamos con esta forma en la que no hay una guía. Cuando perdemos el rumbo, cuando perdemos el faro, ya no hay hacia dónde ir. Y eso es lo que sucede, que empieza a relativizarse, destruyendo el bien común, que sería en el caso del aborto, el hombre que va teniendo y creando y desarrollando más seres para Dios, para destruirlo, para aniquilarlo. Y así podemos aplicarlo a infinidad de procesos que esta secularización admite, acepta. Una sociedad que es absolutamente injusta porque se niega a su creador. Es así, lo dice el sílabus, el laicismo conduce a la destrucción del orden social. ¿Sí? Diría el Papa Pío IX, es una plaga que destruye la sociedad al excluir a Dios de la vida pública. Bien, la voluntad general. El propio Robespierre que vemos aquí, durante el reinado del terror, se desvincula de qué? De la verdad objetiva. Justifica la persecución, ejecuta millones de hombres, miles de hombres, en nombre del pueblo. ¿Qué nos diría Santo Tomás sobre esto? Cuando el poder se desvincula de la verdad, cuando el poder se desvincula de la ley natural, se convierte en una tiranía. La libertad sin verdad, dice León XIII, conduce a la dictadura del error. Qué impresionante pensarlo en la modernidad actual. Vivimos en la dictadura del error. La libertad sin verdad no es libertad, es esclavitud. Recordemos, indispensable, una pausa aquí, lo que dice Santo Tomás sobre esta libertad de liberal, ¿no? Enseña que la verdadera libertad no es capacidad, recordémoslo, de hacer lo que queramos, sino la libertad, cuando se separa de la libertad, se convierte en el libertinaje, en esa libertad negativa de la que hemos platicado, del concepto de Danilo Castellano. El liberalismo, por entonces, desvincula de qué al hombre, de su responsabilidad moral. Lleva entonces a un caos, a la pérdida de ese bien común, a la desintegración social. Dice el Santo Tomás que solo puede alcanzarse este bien común si la libertad está orientada hacia el bien, al bien propio de la naturaleza del hombre y al bien de la sociedad, que sería el bien común. La libertad, nos diría Santo Tomás, sin orientación hacia el bien, es una libertad destructiva. Y lo observamos ahora cómo nuestra propia clase política está desvinculada de la sociedad. Se ha alejado en esta creación de un Estado que domina al ser humano, pero que se aleja de la verdad y que se aleja de la propia naturaleza del hombre. Vamos a caer en ese relativismo moral que viene como consecuencia del liberalismo. La imagen esta es muy gráfica. El pensador que ya no piensa, la masa le tira, ya no importa si es bueno o si es malo, importa lo que todos pactemos, importa lo que todos queramos. Y esto es, en esencia, una buena parte de esa implementación que surge en la Revolución Francesa. Niega la existencia de qué, de esa verdad moral objetiva, de ese orden natural, de esa ley divina implantada en el alma de cada quien. Dice, les recuerdo lo que decía Santo Tomás, el hombre encontrará su paz, su tranquilidad precisamente en la práctica de la virtud y al final en llegar al cielo.
Pero por eso esta sociedad no se encuentra, por eso esta sociedad carece de sentido, por eso tenemos cada día más gente que está siendo acercada a condiciones y suicidándose o llenos los consultorios de los psiquiatras. Es que no hay esa paz que solo da Dios y que va en su propio orden. Diría Pío XII que el relativismo moral es la negación de toda verdad objetiva y lleva a la propia disolución de la sociedad. Va a destruir también el liberalismo de la autoridad. Esta autoridad legítima que hemos dicho frecuentemente que se basa en Dios mismo, que refleja su autoridad y que está encaminada a ese fin, a ese orden, a ese bien común, se socava y conduce a una anarquía. Estamos hablando de la Revolución Francesa. Cualquier parecido a la actualidad política de nuestros estados liberales no es pura coincidencia, sino que es fruto de la misma. Entonces, esa autoridad, y aquí pensemos en la autoridad de los liberales franceses, en la autoridad de Napoleón Bonaparte, en la autoridad de todos aquellos que han ido construyéndose a partir de estas ideas, no están arraigadas en la verdad y no están arraigadas en la ley de Dios. Al no estar ordenadas al bien común, son una tiranía, como nos afirmaría el Papa León XIII. Otro fruto de este liberalismo, de su aplicación concreta, será destrucción del Estado y de la Iglesia en esa unión que existía en la Edad Media. El Papa y el emperador, la luna y el sol a los que se refiere San Bernardo, que daban armonía a la sociedad, se va a destruir. Y da un lugar a una secularización de la que hablamos, a una moral pública relativa, y como dice el propio sílabus de Pío IX, esta es un error fundamental porque elimina la influencia de la verdad divina de la vida pública. Ya el hombre vuelve a verse el ombligo, vuelve a ser ese Frankenstein del que hemos hablado nuevamente, que no sabe para dónde va y que entonces se centra sobre sí mismo. Relega esta religión privada a esta religión y este deber de religarse a Dios al ámbito privado. Entonces, como diría Pío IX, separar la Iglesia del Estado es negar la soberanía de Dios sobre la sociedad. Esta separación de la Iglesia y Estado es en esencia oponerse al reinado de nuestro Señor, al reinado de Cristo, al reinado que establece y ordena las sociedades. Cuando se ha destruido por todas estas condiciones una libertad sin restricciones, una falsa libertad, una libertad negativa sin restricciones, no hay bien común. ¿Cuál es, hemos dicho, el bien común? Pues precisamente el fin de la sociedad, orientado hacia la justicia, hacia el respeto de la ley natural que está puesta por Dios en cada individuo. Es como en la ley natural del árbol, es crecer, es dar fruto. El árbol no puede voltear y querer enterrarse, ¿no? No le es propio a su naturaleza. Igual al hombre. Al hombre no le es propio vivir de sí mismo, es orientarse hacia Dios. Ahí encontrará la tranquilidad. Entonces nos dice Santo Tomás que el bien común solo puede lograrse cuando las leyes humanas están subordinadas a la ley divina. Este examen de conciencia vale para México. Cada una de nuestras leyes está hecha para el hombre, si no es una mala ley, pero para el hombre en la naturaleza verdadera, en esta naturaleza que llega a Dios, que le busca, que va a alcanzarle, que le quiere encontrar. Como diría Santo Tomás, el bien común debe estar ordenado hacia la ley eterna. De lo contrario, la sociedad caerá en el caos. Santo Tomás no vivió la semana pasada, no vivió los últimos sexenios, no vivió... No. Pero nos permite entender la necesidad de Cristo Rey. No solamente por el corazón del cristiano que le proclama, sino por la cabeza que dice lo mismo. Es que si no hay un orden, si no está templado, si nuestra razón no va a esa ley divina, estamos ordenados hacia el hombre.
y este hombre limitado no satisface. Rompe la armonía. Al ver nosotros la naturaleza, nosotros al ver la creación perfecta, al ver el mar, al ver los cielos, al ver las leyes de gravitación, vemos ese orden al que pertenece el hombre. Y nosotros con nuestra libertad le negamos. Non serviat. En lugar de sumarnos e ir creciendo en el conocimiento de su perfección, le destruimos negando su realidad y poniéndonos tontamente, ridículamente, en el trono de Dios. Ridículo hombre que se pone en el trono de aquel que es, en el trono de aquel que es tan grande que no tiene ni siquiera la capacidad de ser pronunciado, porque el vocablo no lo abarca. ¿Qué pasa entonces esto? No hay camino. Todo es relativo. ¿Y qué pasa con eso? No existe una verdad para el hombre actual, para el hombre moderno. ¿Terrible? Sí. ¿Motivo de piedad? Pues sí. Pobre hombre que no sabe la verdad. ¿Dónde la va a encontrar? Pobre hombre que tiene como estas manos 1000 caminos y 1000 destinos. Pues no la va a encontrar. No va a encontrar la paz que solo está en el orden de Dios. Ningún orden humano supera el orden divino. ¿Y eso significa que todo es igual? No. La riqueza de Dios es tan amplia que se representa en millones de formas, pero todas ordenadas hacia Él. En cambio, en el hombre, en el ser humano, son todas destrucciones, deformaciones de ausencia de su verdad, de ausencia del orden de Dios. Finalmente, el error es eso, es que no hay orden hacia Dios. Eso es lo que es la revolución, la presentación de una apariencia de orden que no tiene verdad. Es una lucha al final de la revolución de la mentira contra la verdad, de la verdad propuesta por Dios y de su propio plan. Dice el Papa Pío XII que el relativismo lleva a la decadencia y al colapso de la civilización y del ser humano también. Esa relativización que le aleja de ese cobijo de la verdad divina hace una decadencia. Lo vemos en las virtudes, lo vemos en la cultura actual, lo vemos en la música. No se busca la belleza, no se busca la verdad, no se busca la bondad. Parece que es lo antitético. Parece que el hombre, y lo hace sistemáticamente, la música cada día debe ser más fea. Las películas más espantosas, las imágenes de los muñecos de las niñas, antes eran princesas con estética, ahora entre más feas, más oscuras, resultan más atractivas. ¿Eso cómo se llama? Decadencia. Decadencia en la verdad, decadencia en la belleza, decadencia en la bondad. Destruye los fundamentos de la verdad, lleva a la disolución de la sociedad. Rechaza de nuevo la ley natural y quiere establecer un orden secular, reemplazando la voluntad humana, el deber divino que le corresponde únicamente a Dios. En el siglo XX, esta dictadura del relativismo, el propio Papa Benedicto, fíjense cómo le llama. Dice, la sociedad que rechaza la verdad se vuelve vulnerable a la tiranía. Las ideologías totalitarias son ejemplos de cómo este relativismo lleva a la destrucción masiva, a la deshumanización, abre la puerta al totalitarismo. Siendo el propio Papa en algunos puntos complejo en sus posiciones, en esta es una claridad impresionante. Totalitarismo, totalitarismo en las sociedades actuales, totalitarismo en el gobierno de México, en el gobierno de, bueno, tantos y tantos países en este orden liberal. Sí, por supuesto, porque ya no existe el mandato de la caridad, ya no existe el mandato de aquel que templa las inteligencias y las voluntades. La respuesta católica al liberalismo es exactamente Cristo Rey. La respuesta la hemos dicho y la seguiremos repitiendo. Todo orden omnia instaurare in Cristo, decía el Papa Santo. Es ese el orden que demandamos. Es esa la necesidad que tiene que cumplirse.
no solamente en los corazones de los individuos, sino en la sociedad, en esa proclamación del hombre que se somete a él, y en ese sometimiento se crece y se extiende. Esta venida que el propio Apocalipsis demanda. Cuando hablamos y pensamos en el Apocalipsis, siempre hay un poco de miedo, el fin del mundo, la venida, segunda venida de Dios. Sí, pero la segunda venida de Dios lo que va a hacer es exactamente eso, volver al orden que le corresponde. Así hay algunos que hablan y piden que Dios venga. ¿Por qué están pidiendo? Porque quieren el orden destruido, porque quieren que vuelva la verdad ignorada. Y ese es un sentimiento que debe ser propio de los católicos. La oscuridad de la revolución ha permeado. Esta infección ha dominado muchos de los órdenes sociales y un mucho del orden que existe en la Iglesia. Nos encaminamos a ver a sus principales pensadores. Nos estamos encaminando a entender cómo este orden social, cómo estas estructuras que empiezan filosóficamente, que se implantan políticamente en este momento histórico, van a transformarse después en el modernismo que domina una buena parte de la Iglesia. No es una poca cosa, es una síntesis, es una suma de errores que ahora contundentemente atacan a la verdad. Es una única revolución, con muchas caras como el Leviatán de Hobbes, como el monstruo de 1000 cabezas, que atacan, pero el único que lo puede detener es aquel que es Señor de la verdad. Y para este propósito, este orden social solo puede ser restaurado por Cristo Rey. Y Cristo Rey no puede estar separada de su madre, a la que ha coronado como reina de toda la creación y a la que en este momento le ha dicho que va a ser el medio para dominar a este monstruo de 1000 cabezas. Esta subordinación de la política, esta subordinación del hombre a los principios divinos se centrará en eso. Nosotros tenemos que dar testimonio de la fe. No tenemos el número, no tenemos la cantidad, pero Dios siempre empezó con muy pocos. Lo hemos dicho aquí, 12 apóstoles, 12 frailes en la evangelización. Creo que aquí en la tradición se conservan poco más de 12, pero que en esencia guardan la misma fragilidad, la misma debilidad. Nuestra fe no es en nosotros, sino en la forma en que Dios le enseña al hombre con poquita cosa, con un poco de barro, construye grandes cosas. Crea al hombre, crea la cristiandad, la recrea en un continente nuevo. Nuestra esperanza está en Él, no en nuestro pobre barro, no en nuestra debilidad, no en nuestras faltas. Ánimo al combate porque al final es ese. Es el combate por el reinado de Cristo, pero es el combate por la razonabilidad, es el combate por la verdad, es el combate por la moralidad, es el combate por la armonía de la sociedad ordenada a Dios, es el combate por la individual posición de nuestras prácticas de virtudes que nos dará la verdadera paz. Y finalmente, entonces, sí, la paz última de gozar de Dios a pesar de nuestras miserias. Lutero le faltaba esperanza, que todos los que estamos aquí no nos falte, que nos arrojemos a su misericordia. No hay paz verdadera fuera del reino de Cristo. No hay paz para el hombre. No hay paz para la sociedad. Él es el único que puede gobernar con justicia. Que no nos engañemos por estos espejos que nos quieren vender, por estas ilusiones falsas. Es el javelin que nos arrastra al precipicio, es el monstruo que nos arrastra al absurdo. Cristo es, y porque Cristo es, Él debe de reinar. Cristo es, y por Él debemos de dar testimonio de la verdad que, aunque ahora parezca no escucharse, vendrá en su momento con la contundencia de Dios por sus propios fueros, como ya lo hizo una vez en la cruz, venciendo con su realidad, con su verdad, a la debilidad del hombre, al propio Satanás, y demostrando que su amor es la única medida. Pongámonos así entonces en la confianza de nuestro Cristo Rey
y pongámonos, como he dicho siempre, en el cobijo del manto de Nuestra Señora, de su corazón, la único lugar seguro donde nunca el demonio ha podido vencer. Terminemos entonces pensando la dimensión cada vez que nosotros gritamos un viva Cristo Rey. En ese viva Cristo Rey va la razonabilidad de Santo Tomás. En ese viva Cristo Rey va la verdad del hombre que entiende a su Dios. En ese Cristo 10, en ese viva Cristo Rey va nuestro corazón que se ilumina por la razón y que busca a Dios. Que Dios se apiade de nosotros para poder gritar con contundencia: ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! Muy bien, pues vamos a terminar la plática del día de hoy. Para acabar de entender el pensamiento en la parte filosófica, la siguiente vez vamos a ver a estos pensadores con tres características. Anticipo un poco para animarles a venir, porque siempre pensar en estos filósofos se vuelve complejo. Y uno va perdiendo la noción de lo que cada uno de ellos iba haciendo. Entonces, vamos a dar nada más una breve referencia para aquellos que tienen duda: es que yo no me acuerdo, no entiendo qué piensa uno y otro. Vamos a tomar un momento de la siguiente vez que nos veamos para poder entender lo que cada uno de ellos piensa, ¿de acuerdo? Entonces, nada más voy a dejar ahí como referencia. No sé si se esté compartiendo, ¿me lo pueden confirmar? ¿Se está compartiendo? Todavía no, maestro. Correcto, vamos a ver. Ahora sí, Ya. ¿verdad? Bueno, dejo un poquito la referencia para que tengan tranquilidad, porque luego esto se vuelve como... Iré mandando algunos textos para que complementemos esto, pero vamos a ver desde los pensadores previos a la Revolución Francesa: Maquiavelo, ya hoy no es, con sus pensamientos, a Hobbes, a Locke, a Baruch Spinoza, y bueno, a Montesquieu, por supuesto, ¿sí? Y bueno, a cada uno de los, a todo lo que son preámbulos y esencia, Rousseau, por supuesto. Y bueno, esto es un poquito parte de lo que me parecía importante que tuvieran claro, porque a veces nos perdemos en sus ideas. Y a cada uno lo vamos a ver en una síntesis muy pequeñita sobre cuál es el error, el contexto histórico del personaje, cuál es el error y, por supuesto, cuál es la visión católica de este error. Entonces, hasta aquí la plática del día de hoy. Esperemos que nos acompañen y bueno, iremos sumando pequeñas cápsulas para que esto vaya sumando a lo que aquí se puede ver en una sola plática. Muchas gracias a todos y vamos a terminar con una oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Me he olvidado de preguntar si alguien quería hacer alguna pregunta. Entonces, por favor, si alguien quiere hacer una pregunta, que la haga ahora. Y bueno, si no la va a hacer, que vayan abriendo, por favor, sus cámaras para que tengamos también el momento, aunque sea un instante, para saludarnos, ¿no? No tenemos Hola, preguntas. muy buenas noches. Hola, Gabriel, qué gusto saludarte. ¿Tenías alguna pregunta? No. Yo sí una para ti. ¿Cómo vamos? Porque el monólogo aquí yo veo un punto verde y no sé si lo vamos entendiendo bien, si va siendo pesado. ¿Cómo lo vas sintiendo, mi querido Gabriel? Bastante bien. ¿Va siendo Eh, claro?